Tú decides lo que quieres en tu vida, cómo lo quieres lograr y hasta quiénes te acompañarán, porque tú tienes el poder de hacerlo realidad. Carolina, la mujer de hoy, presenta Despierta al Poder. Y hoy en nuestra sección de esta tarde nos acompaña Rosana de León. Ella es experta en bioneuroemoción y vamos a platicar sobre las alergias y su relación emocional. Mi querida Rosana, bienvenida al programa. Muchísimas gracias por acompañarnos. ¿Cómo está? Bien, gracias, Judith. Pues aquí alegre otra vez de poder compartir nuevamente en este nuevo año, que ya se nos está adelantando, ya estamos ahí por los días de celebración. Sí, pero sí, muy contenta de poder hablar también de este tema, que es algo que también muchas personas padecen, ¿verdad? Es una de los síntomas o enfermedades que regularmente uno lo escucha en el día a día, ¿verdad? Claro. Regularmente, creo que tal vez y mundialmente puede ser algo como de las enfermedades crónicas que como muy común, ¿verdad? Muy común. Y sobre todo que no se le ve a veces como una gran enfermedad, sino que a veces uno como que se acostumbra, ¿no? ¿Sí? No sé si ha oído esa expresión de solo es alergia. Uh-huh. Siempre en las mañanas tengo alergia, entonces no es algo a lo que le estemos a veces poniendo el 100% de atención, a menos de que nos lleve al hospital. Exacto. Por ejemplo, con las alergias que tienen alguna relación con la comida, si uno come eso al rato sí paran en el hospital, por ejemplo, ¿verdad? Sí. Pero hay algunas alergias con las que aprendimos a vivir un poco y sí nos sentimos mal, se siente la molestia, pero nos acompañan. Ajá, y sí, exactamente, pero son crónicas, ¿verdad? Porque algunas son de más de 10 años, toda la vida, o sea, que mantenemos esa situación y como tú dices, mucha gente es así como, ay, no, sí, no es ninguna gripe, no es nada más que solo la alergia. Entonces, sí es importante ver, porque todo lo que se nos manifiesta en nuestra vida, en nuestro cuerpo, en nuestras situaciones del trabajo, hay que observar qué es lo que está pasando, ¿verdad? Y ciertamente, aunque tal vez la persona esté muy acostumbrada ya al síntoma, a la secreción nasal, o de pronto una tos, o algunas ronchitas que de pronto puedan salir, pues también son incómodas, ¿verdad? Aunque uno las haga como de menos y diga, no, pues ya se me va a pasar, o me tomo un antialérgico y ya con eso me lo guardo, ¿verdad? Porque al final, regularmente eso es lo que hacemos cuando tomamos antialérgicos. Solamente pues escondemos un poquitito el síntoma, pero al final vuelve otra vez a recurrir, ya sea que sea en el mismo año, sea que lo vayamos a manifestar durante algún tiempo después. Entonces, sí, hay alergias, ¿verdad? Hay algunas que podemos vivir con ellas durante tanto tiempo, como las que tú dices, que en un momento como algo y de pronto se me hizo un edema en la garganta y ya no puedo respirar, me tienen que llevar de emergencia al hospital porque si no me muero. Entonces, hay que descubrir cuál es el grado que le hemos dado nosotros al sentido, ¿verdad?, de la alergia. Porque al final, y como siempre hablamos en bioneuroemoción, todo lo que se nos manifiesta es responsabilidad nuestra, ¿verdad? Y con esto siempre es como chocante al principio y siempre me gusta como recalcarlo, ¿verdad? Porque, bueno, pensamos entonces, ¿cómo así que es mi responsabilidad? Yo lo creé, o sea, no es que sea algo consciente que nosotros estemos diciendo, bueno, ahora me voy a inventar una alergia y voy a empezar a padecer de mucosidad. O voy a empezar con tos, ¿verdad? No es que nosotros conscientemente lo hagamos, sino que tenemos ciertas creencias, que por eso es nuestra responsabilidad, que nosotros decidimos creer o qué estamos sintiendo, o qué emociones estamos manifestando, por las cuales nuestro cuerpo manifiesta, ¿verdad?, ciertas afecciones. Claro. Entonces, pues vamos a hablar un poquitito sobre cuáles son las fases de las alergias, algunos tipos de alergia, ¿verdad?, las más comunes, y algunos ejemplos, porque a veces así es como más fácil de poder entender en dónde es que están las creencias, ¿verdad?, y cómo es que esas creencias están relacionadas con las emociones. Perfecto. Que al final es donde vamos a poder encontrar el camino hacia el descubrimiento, ¿verdad?, y la toma de conciencia, que es el objetivo de la bioneuroemoción. Perfecto, empecemos entonces con algunos tipos para que nos vayamos ubicando y digamos, esa sí la tengo. Okay. O la he tenido en alguna etapa. Sí, hay diferentes, ¿verdad? Podemos ponerlas en los 5 sentidos, okay, casi que, ¿verdad? Una alergia regularmente se desarrolla en 2 fases. La primera fase que es cuando nosotros estamos en contacto con ese elemento, esa comida, ese olor,
o de pronto hay alergias hasta auditivas, ¿verdad? O sea, digamos, escuchamos algo, de pronto estamos en nuestro inconsciente grabando todo lo que está en el fondo, ¿verdad? Ahorita podemos estar escuchando, por ejemplo, la radio, pero atrás hay alguien que pueda estar hablando y pueda estar diciendo algo que nos pueda, tal vez no nos hace clic, ¿verdad?, con lo que nosotros pensamos. Entonces también existen ese tipo de alergias, ¿verdad? Los podemos dividir en esas, como los 5 sentidos. Una alergia se va a manifestar como, por ejemplo, si es visual, ¿verdad? Ya no voy a ver a esta persona que tanto he querido, y de pronto se pueda manifestar en algo en los ojos. Algo auditivo, ¿verdad? Esto no lo quería yo escuchar. Es algo que no me gusta escuchar, y de pronto se pueda manifestar también como un tipo de alergia y algún dolor también en nuestro oído. En la piel, ¿verdad? O sea, esta persona, por ejemplo, ya no la voy a ver. ¿Qué voy a hacer si yo no la veo? Entonces, el contacto, ¿verdad?, que es nuestra piel, se va a manifestar ahí en esa área. Algo que yo esté comiendo en algún momento donde tenga una situación estresante es lo que me va a producir cierta alergia, ¿verdad? Entonces, son 2 fases. La primera fase es la que nos pone en contacto con, donde ahí no pasa absolutamente nada, ¿verdad? Yo puedo haber comido, por ejemplo, mango toda la vida, y de pronto, de la nada y como por sorpresa, un día amanezco con un rash, ¿verdad? O con alguna otra situación. De pronto me tuvieron que llevar de emergencia al hospital porque tuve una reacción de no poder respirar. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que en algún momento esta persona pudo haber comido toda la vida la fruta o la comida que haya comido y no haber pasado nada, pero tuvo que haber pasado una situación estresante donde estuvo en contacto con ese alimento o esa situación que desencadenó que la próxima vez que esta persona se pone en contacto con la fruta, pongamos el ejemplo, va a reaccionar, ¿verdad? Recordemos que las alergias son como un sentido de amenaza, ¿verdad? O sea, es algo como que nos está amenazando y nuestro cuerpo reacciona, nuestro sistema inmunológico, ¿verdad? Entonces está como atacando ese mango que de pronto nos comimos, ¿verdad? Que no es específicamente el mango como tal, sino que lo que vivimos en ese ambiente. Que yo lo empiezo a relacionar y en otra oportunidad lo recuerdo a través del mango. Exacto, son ¿verdad? como una grabación, ¿verdad? Okay. Que tenemos en relación al mango. Entonces, nuestro cuerpo va a reaccionar porque va a decir, bueno, en esta circunstancia, el mango es algo peligroso, ¿verdad? O sea, es inconsciente. Entonces, me pongo a trabajar, a producir histamina para poder hacer el combate, ¿verdad? Digamos que tenemos que hacer interiormente. Y por eso es que, pues, obviamente, consumimos los antihistamínicos, ¿verdad? Cuando se pueden utilizar en algunos sentidos. Entonces, son esas 2 fases. La primera es una fase muda, donde podemos estar comiendo algún alimento y no nos va a pasar nada, pero que en ese momento o cercano a ese momento que estuvimos comiendo, vamos a tener una situación pues muy traumática, o sea, algo dramático puede ser, pero no es que sea algo que en verdad a todo el mundo nos impacte, sino que a la persona específicamente lo vive en dramatismo, ¿verdad? Puede ser algo bien pequeñito para unas personas, puede ser algo muy grande para otras personas. Entonces, esto a la hora que nosotros nos ponemos en contacto nuevamente con este alimento, entonces ahí es la segunda fase, la fase donde empieza a manifestar nuestro cuerpo este síntoma o esta enfermedad. Entonces, recordemos que nuestro inconsciente, siempre que hablamos del inconsciente, es como que viéramos a un niño, ¿verdad?, inocente, que no sabe a veces distinguir de lo que es real, de lo que es simbólico, ¿verdad? Entonces podemos incluso tener una alergia a un gato y no necesariamente el impacto emocional que tuvimos. Tuvo que haber un gato en ese momento en la habitación o que pasó un gato y lo vimos, sino de pronto a veces se ha visto en algunos casos donde la persona, te recuerdo uno, que tenía un gato en el llavero y ella jugaba bastante con este gato plástico y tuvo un impacto emocional, ¿verdad? Entonces, al tiempo empezó a tener una alergia al pelo del gato, ¿verdad? Entonces, no es que sea específicamente en ese momento algo real, sino que nuestro inconsciente lo está viendo como que fuera real, ¿verdad?
Es lo que dice Enrique, ¿verdad? Que es una percepción ante esa situación. Exacto. O sea, alguien podría decir, ay, nada que ver. Hay algo en lo que yo conecto con esa situación, le doy fuerza porque me recuerda o porque todas mis creencias reaccionan o todo lo que yo estoy pasando ahorita se pone como a hervir de alguna manera, y a futuro cada vez que presento esta circunstancia, ya sea ese alimento o los pelitos de algún animal o algún, por ejemplo, la gente que la reacción al sol, por ejemplo, que no se pueden asolear o a ciertos lugares muy fríos, cuando me vuelvo a poner con esa situación, como usted decía, que es una memoria que ya está grabada en mi cuerpo, empieza otra vez este síntoma y esta reacción, y empiezo a pensar, bueno, uno rápido justifica, ¿verdad? Uh-huh. Bueno, es que aquí está muy frío, o bueno, es que yo casi nunca vengo a lugares donde está esa temperatura, entonces solamente es hoy, y no siempre hacemos esta relación de qué me pasó en estos días o qué me pasa aquí, que aquí otra vez nuevamente afloran estos sentimientos. Sí, regularmente a veces tenemos esto, ¿verdad? Que estamos en un lugar súper bien, ¿verdad? O sea, y que siempre le estamos echando la culpa a todo el mundo, ¿verdad? Por eso es que es importante tomar esa responsabilidad de lo que nos pasa y lo que tú dices, o sea, ay, es que me empezó a dar esta mucosidad por tal cosa, ¿verdad? Entonces, sí, tenemos que regresar y retroceder un poquitito desde cuándo es que empezamos a tener esas manifestaciones para que en verdad podamos descubrir, ¿verdad? La bioneuroemoción es bien linda y es algo que en realidad todo el mundo lo puede hacer, ¿verdad? Y cada quien se puede autoindagar, ¿verdad? Pero sí es como de tener mucha valentía de alguna manera, de ver qué es lo que hay atrás de, ¿verdad? Porque a veces nos negamos a ver esa historia que hay detrás, ¿verdad? Entonces es importante ver cuándo es que empieza a manifestarse, es de toda la vida, no es de toda la vida, para ir buscando y descartando qué es lo que puede hacer que tenga esa reacción, ¿verdad? Y de pronto, o sea, igual cuando oímos estos casos o ejemplos, nos vamos como que sintiendo de alguna manera identificados, ¿verdad? Puede ser esto. Si realmente oímos un ejemplo de alguien que tuvo una alergia hacia las fresas y hoy tengo yo alergia a las fresas, puedo decir, entonces por ahí va. Y puede ser que sea totalmente diferente, ¿verdad? Porque todos vivimos las cosas de una manera diferente. Claro, no es general, ¿verdad? Que usted me explicaba en otra oportunidad que antes pues había como una generalidad y todo el mundo empezaba a decir si es alergia a cierto alimento es por esto y por esto y por lo otro, y la verdad es que los seres humanos no entramos tan sencillo en una receta y en un estándar, ¿verdad? Entonces puede ser que usted y yo tenemos la misma alergia, pero obviamente por situaciones emocionales muy diferentes. Exacto. Y sí que nos sirven de guía, porque siempre nos sirven de guía, digamos, para las personas que regularmente nos gusta indagar y leer mucho de esto y de pronto encontrar información en internet, puedan encontrar una guía, pero es importante ir hacia su historia, ¿verdad? Porque, o sea, digamos, sí puede tener, por ejemplo, una connotación de tener una alergia a un gato o al pelo del gato, digamos, el gato siempre lo vemos como algo simbólico hacia la independencia, ¿verdad? O de pronto también hacia la sexualidad. Entonces, sí podemos tener una referencia de que pueda ser por ahí, pero es más importante ver que en realidad cuando empezó a desarrollar esta alergia, y pongo ahí como con exclamación, ver en realidad cuándo es que empezó a manifestarse. Porque sí es importante ver cuándo empezó a manifestarse, pero también cuándo fue la última vez antes de eso que tuvimos contacto con un animal o con alguna fruta para encontrar cuál fue la situación que de pronto me pone mal, ¿verdad? Entonces siempre tiene que haber una situación desencadenante, ¿verdad? Esta situación desencadenante tiene que ser algo que se vive inesperadamente, ¿verdad? Algo que de pronto no esperamos, una muerte de alguien, de pronto, algo que me sorprenda, algo que en realidad pues sea algo muy inesperado, ¿verdad? Y luego tiene que ser algo vivido, como te decía, muy dramático, ¿verdad? No es de que sea en realidad algo súper dramático para todo el mundo, pero para esa persona es como yo lo viva. Y ahí entra el juego de la percepción, ¿verdad? Porque mi percepción va a ser
dependiendo a las creencias que yo he vivido, que yo he crecido, que me han inculcado, mi ambiente, donde me desarrollo, en qué país estoy, en qué región, ¿verdad? Porque es muy diferente de pronto lo que creemos en la ciudad, lo que se cree en algún departamento, sobre alguna situación en específico. Entonces, tiene que ser algo muy dramático, que se vive en soledad, se le llama. Y vivir vivir la situación en soledad no es de que porque esté solita en mi casa, ¿verdad? Sino porque en realidad yo en ese momento no pude haber expresado nada, ¿verdad? Entonces no pude contarlo por miedo, por vergüenza, por tristeza, ¿verdad? Entonces me quedo con esa situación viviéndola sola, ¿verdad? Claro. Entonces siempre hemos escuchado, ¿verdad? Mucho, y sobre todo en estos programas, en que lo que no se expresa, ¿verdad? Luego nuestro cuerpo nos empieza a mandar ahí la facturita. Claro, porque también como que hiciéramos más fuerte la emoción, ¿verdad? No es lo mismo que ahorita vivamos nosotras una circunstancia y sí nos genera impacto, nos genera dolor y lo podamos como procesar y decir, mire, yo me siento así, no esperaba esto, siento entre culpa, decepción, dolor, qué sé yo, lo que esté pasando. Y en el transcurso de estos días pues lo vamos platicando, me va preguntando, mire cómo ha estado, qué tal lo ha seguido viviendo. Son dos escenarios muy diferentes a vivo esta situación fuerte que a mi percepción es dura, no me debería de pasar, es injusta, me voy a mi casa y aunque esté rodeada de mucha gente, y mejor no hablo de esto porque se van a preocupar, o esto no se los puedo decir porque me van a regañar, o tal cosa, mejor lo voy a callar en lo que yo lo arreglo para no hacerlo más grande. Esa es así como una clásica, ¿verdad? Exacto. Entonces eso es llevarlo en soledad, o sea, voy llevando esta gran carga, no me permito llorar porque ahorita no puedo llorar, porque los niños, porque el esposo, porque la situación, porque el trabajo, porque aquí no, aquí sí, y después hasta se le olvida a uno, y ahí quedó. Y ahí quedó bien guardado. Exacto, y al rato no estoy mal todos los demás días, pero en ese momentito lo reprimí, lo contuve dentro de mí, ¿verdad? Claro. Y a veces en esos pedacitos uno dice, ay, pero no fue para tanto, pero ¿cómo lo llevaste? Exacto, y ahí se va guardando, por eso es tan importante el poder gestionar nuestras emociones, ¿verdad? El que nosotros de pronto vivimos algo muy dramático para nosotros y poder de pronto contarlo, llorar, gritar, patalear, pegarle al cojín, escribirlo, o sea, sí hay muchas de las maneras en que podemos sacar nuestras emociones. Porque también es acá algo bien importante, que las emociones tienen su sentido, ¿verdad? Y tienen una razón de ser, por las cuales tampoco las tenemos que ver como algo malo, ¿verdad? O sea, ver el miedo como algo dañino, o la tristeza, o el enojo. Sino es nada más como verlas, observarlas y también quererlas, porque también el miedo nos salva, ¿verdad? Nos salva de situaciones que podamos estar en peligro. Igual que el enojo, o sea, el poder expresar de pronto algo que no nos está gustando. Entonces hay que expresarla de sí o sí, ¿verdad? Tal vez en ese momentito uno puede contener, pero que no pase más allá de un día en que uno pueda expresar, ¿verdad? Claro. En verdad, escribiendo es algo que suele ser algo muy liberador, muy relajante, porque podemos incluso hacer ciertas cosas, ¿verdad? Ya entrando en cosas conductuales un poquito, pero que también nos hacen sentir libres y como más relajados. Claro, que al rato se lo puedo decir más en un papel que decírselo a usted frente a frente en este momento. Uh-huh. O sea, con insultos y detalles si es necesario, pero como para sacarlo, ¿verdad? Cómo me sentí en este momento o cómo me hizo sentir esta situación. Y es que realmente, Rosana, no siempre nos damos esos permisos, por ejemplo, porque pensamos o en nuestras creencias tenemos muy fijo que sentir odio es súper dañino para nosotros, y sin duda que lo es, pero es más dañino todavía contenerlo y guardárnoslo. Entonces decir, mira, yo ante esta situación la siento injusta, siento odio por lo que está pasando, esta persona no debería de actuar así, no nos atrevemos a darle el nombre de lo que realmente sentimos. Entonces rápido por eso uno dice, ¿y qué sentís? Pues no sé, solo sé que me siento mal, o sea, porque no nos han acostumbrado a decir lo que yo siento es cólera, pues, lo que yo quisiera es agarrar a estos ahorita y pegarles, porque nos han dicho esto socialmente no es aceptado, o una persona de este tipo no habla así, no se expresa así, no es lo que se espera de ti que reacciones de esa manera. Exacto.
Y regularmente entra en los juicios, ¿verdad? Porque, o sea, los juicios que nosotros mismos nos estamos haciendo, como tú dices, o sea, no, yo no, si digo esto me voy a ver mal, ¿verdad? O sea, ¿qué va a decir de mí esta persona? Entonces, sí, ¿verdad? Hablando un poco de esto de escribir, o sea, de pronto uno, yo lo he hecho muchas veces, en que escribo lo que estoy sintiendo y luego me doy cuenta que en realidad a veces los mismos juicios que uno tiene ante esa situación, en verdad los está exagerando también de alguna manera. Entonces ya como que leerlo tranquilo después de un par de horas o un par de días, como que también hace ver esta situación de otra forma, ¿verdad? Y también comprender de que, o sea, en realidad son todo ese cúmulo de creencias y que ahí uno puede encontrar sus creencias que en verdad lo están limitando a uno. Y sí, en realidad no nos acostumbran a poder ni expresar, ¿verdad? Porque lo primero que nos dicen es no llore, no diga esto, un niño que está sintiendo miedo, no tienes que sentir miedo de esto. Tú tienes que ser valiente. Ajá, sé valiente, pero en realidad, o sea, todo el mundo tenemos esa necesidad, ¿verdad? O sea, de expresar nuestras emociones. Entonces, y pasa mucho esto, que no le podemos poner ni nombre, ni siquiera a lo que sentimos, ¿verdad? O sea, cómo se siente mal, cómo se siente bien, o sea, qué es mal y bien, ¿verdad? Para cada una de las personas. Por eso es que es tan importante ser tan descriptivos en lo que nosotros decimos o lo que nosotros queremos expresar. Pasa mucho, o sea, cuando yo a veces hablo con mis hijos y no encuentran ni cómo, ¿verdad? O sea, explicarle a uno, pero en realidad el poder hacerlo con las personas que tienen sus hijos, el que ellos expresen, aunque sea con sus 2, 3 palabras, sean niños chiquititos de 3 años, pero que puedan expresar qué es lo que están sintiendo, porque así es la única forma en que uno se va a acostumbrar a escribir exactamente, ¿verdad? Es como cuando uno escribe, ay, ¿qué hay en ese cuadro? Hay un cuadro con un paisaje, hay un volcán, hay unas nubes, hay un pajarito, un río, ¿verdad? Que lo podemos escribir tan claramente. Así de sencillo tendría que ser para nosotros describir, ¿verdad? La situación. Me siento pues traicionada porque lo que tú hiciste me parece tal y tal cosa. Obviamente es como ver qué es lo que yo estoy enjuiciando, ¿verdad? Porque o sea, obviamente es fácil decir, tú hiciste esto, tú hiciste lo otro, pero en realidad, ¿cuál es mi juicio? ¿Qué es lo que yo estoy manifestando? Entonces, de ahí es que vamos a encontrar esas guías, ¿verdad? Entonces, la última de las situaciones, cuando empezamos a desencadenar o a hacer una alergia, por ejemplo, o esto pasa igual en cualquier situación o enfermedad, es que no le encontramos ninguna solución, ¿verdad? Esa es la última, o sea, digamos, luego de que es algo inesperado, que lo vivo dramáticamente, que esa parte de nosotros, o sea, digamos, no le encuentre tampoco esa solución, o es lo que hace en realidad que nosotros enfermemos. Entonces, algo que hablaba al inicio, ¿verdad? Que es esa parte de lo que es real y lo que es simbólico, es también bonito de observar, porque, por ejemplo, hay un ejercicio que me encanta, que si las personas lo pueden hacer en este momento, y si tú lo quieres hacer, claro, es poner una mano enfrente de nosotros, ¿verdad? Y si lo pueden hacer en su casa o donde estén, pónganse la mano enfrente y en esa mano vean a la persona que ustedes más aman, ¿verdad? Pónganle todos los detalles, sus características, su sonrisa, cómo se expresan, qué es lo que más les encanta a esa persona, tal cual como que estuvieran viendo una foto, ¿verdad? O sea, qué es lo que más les agrada, qué es esa persona, ¿verdad? Y luego, si yo les digo, escupan a la mano, ¿qué sucede? Nosotros no queremos escupir, ¿verdad? ¿Por qué? ¿Por qué me hace esto? Sí, entonces es cuando vemos que lo real y lo simbólico, en verdad en el inconsciente sucede así. Pero ¿qué pasa si yo le digo, mire ahí a la persona que más detesta, o a un criminal, o a un personaje de la historia que de pronto ha hecho tanto daño a la humanidad, y le digo, bésese la mano? Tampoco lo va a querer hacer. Porque en realidad nuestro inconsciente no ve la diferencia. Claro, a pesar de que a la larga es mi mano, no es la persona. A pesar de que es la mano de cada uno, y pues me la puedo besar o la puedo escupir también,
pero digamos no es que estemos viendo en realidad que es mi mano, sino que estoy viendo a la otra persona. Entonces ahí es donde podemos entender, ¿verdad? Claro, Esa parte que nuestros conflictos a la larga tienen todo esto, ¿verdad? Que pasó una situación, pero yo también le voy poniendo un poquito de mi cosecha, de mi estado de ánimo actual, de lo que yo he vivido, de lo que yo pienso que debería hacer esta persona en este momento, etcétera, ¿verdad? Entonces paso de lo que es real también a lo simbólico. O sea, la situación en efecto pasó, esta persona sí insultó, sí dijo algo, pero del punto 1 al punto 10 en el que yo estoy en este momento, ver también que todo esto es real, en serio pasó y dijo, hizo, y cuál es todo lo que yo le he puesto alrededor y lo he adornado más, y yo me creo también una historia y me creo una conversación de que me dijo, que yo le dije, y hasta me pongo como a llorar y ni siquiera está pasando, estoy sola en este lugar, en este momento. Entonces ahí también podemos darnos cuenta que a veces estamos como sumidos en algo que no es 100% real, pero como usted dice, el inconsciente no lo registra así. Es que si yo lo estoy viviendo con lágrimas y con dolor, aunque esté sola en esta habitación, pareciera que lo estoy viviendo nuevamente. Sí, y es que hacemos una gran película, o sea, de verdad todo el mundo deberíamos de ser novelistas. Ganadores del Oscar. Sí, sí, porque en realidad, o sea, le ponemos todos los detalles que nosotros le queremos poner, pero todo es en base igual a lo que vivimos desde muy niños, ¿verdad? Entonces hay alergias, ¿verdad? Alimentarias. Ahí vamos a empezar a hablar un poquito ya de cada una de ellas. Okay. Alergias que puedan ser a cualquier tipo de alimento, ¿verdad? O sea, hay un caso de alguien que tenía alergia a los mariscos, que es algo que regularmente se escucha, ¿verdad? Es común. Es común. Esta persona, bueno, vivió esa situación inesperada, ¿verdad? Estaba en una cena con su esposo, en una escena pues algo elegante porque estaban comiendo mariscos, langosta y algo por el estilo. Y estaban en conflicto con su esposo de alguna manera, pero el esposo se levantó porque recibió una llamada telefónica y se fue a contestarla fuera del lugar. Esta persona, pues obviamente tenía ahí alguna situación conflictiva, pues fue como atrás de él a ver qué estaba pasando. Y lo que sucedía es de que pues la llamada que recibió el esposo fue de su amante. Entonces ella escuchó lo que le decía al amante, ¿verdad? En ese momento, o sea, regresaron, tuvieron nuevamente su conflicto, se pelearon y todo. Ella siguió comiendo la cena tal cual, no hubo ninguna situación que le hiciera daño en ese momento. Pero luego, al tiempo que volvió a comer mariscos, entonces es cuando surge el boom, ¿verdad? O sea, digamos, el rush. El recordatorio de lo que ella sabe y vio. O sea, exacto. Entonces, ¿qué es lo que el inconsciente registró? Es una amenaza, ¿verdad? Es una amenaza, es una traición, o sea, todo tiene que ver dependiendo lo que ella en ese momento, en esa fracción de segundos, lo que uno pensó, ¿verdad? O sea, digamos, ¿qué pensó? Me traicionó, es una injusticia, porque a mí, todo lo que uno se le pueda venir en ese momento, ¿verdad? Poniéndose en el papel de ella. La emoción que pudo haber sentido, ¿verdad? Porque, o sea, la emoción que uno puede registrar como me siento frustrada o me siento... no soy suficiente para esta persona. Exacto. Y las emociones que uno puede sentir como el enojo, la ira y toda esa parte que está por debajo, ¿verdad? Entonces, toda esa situación que en ese momento, en ese escuchar 2, 3 palabras que ella oyó de esa conversación, pasaron en su mente, hicimos ahí pues obviamente el enjuiciamiento y creamos una situación donde obviamente a la hora de comer otra vez marisco, esto es amenaza, ¿verdad? Es una amenaza porque me sentí de esta forma. Y entonces empezó con la reacción. A la hora de tomar conciencia, pues ahí tenemos nosotros la decisión, ¿verdad? Porque tomar conciencia es sí, bueno, sí, ya sé que fue por eso. En ese momento ella pudo tomar conciencia de decir, fue en esa cena, ¿verdad? Donde fue el momento desencadenante. Ahora ya lo entiendo, pero ¿y luego qué puedo hacer yo para volver a comer mariscos, verdad? Porque obviamente una persona puede volver a comer lo que le haya producido una alergia, siempre que procesemos, ¿verdad? Y ese proceso es el que tenemos que ponerle mucho ojo. Porque no es necesario hacer demasiado, sino es nada más detenerlo en la parte mental, ¿verdad? O sea, ¿cómo lo veo ahora yo? Luego de ver si todavía sigo con el resentimiento,
si sigo echándole pestes a esta persona, si es que se siguió o no, ¿verdad? En una relación, si sigo en una relación, pero todavía cada vez que veo a esta persona se me remueve el estómago y no puedo procesarlo. Entonces, si seguimos viviendo esa parte, digamos, de reactiva, donde nosotros estamos con el victimismo de decir, esta persona fue la que me hizo daño, entonces posiblemente esta persona no va a pasar de la alergia, ¿verdad? Porque siempre que lo está como reviviendo. Pero si de alguna manera esta persona viene y lo pone del otro lado y crea una situación donde se encuentre en un papel activo y pueda decir, comprendo la situación, porque obviamente no es nada más que es solo de parte de esta persona la responsabilidad, sino es también mi responsabilidad. Y ahí podemos ver todavía mucho más en el fondo, de donde esta persona que es traicionada, también ella se traiciona a sí misma, ¿verdad? En donde pueda estar marcado también esa situación en una resonancia de su familia, ¿verdad? Porque siempre es importante ver, pues obviamente el momento actual y nuestras resonancias en nuestra edad cronológica, lo que podemos haber vivido en una situación similar, o también lo que vivimos en, pues, de pronto, o no lo logramos nosotros vivir, pero lo hemos escuchado en nuestros abuelos o en nuestros papás, ¿verdad? Entonces, todo esto, como estas cosas, nos van llevando a, en verdad, tomar ese papel y ver las cosas ahora de una manera diferente. Sí, la persona tiene esa, en realidad, ganas de poder salir, ¿verdad? Claro, ese interés de hacer este cambio de percepción de lo que pasó, pero a la vez tomado de la mano a Rosana de hacer un cambio en mi situación, porque quizás la parte más compleja es esa. O sea, yo le digo a usted, sí, es por esto de la infidelidad, fue esa noche, en esa cena, pero yo decidí quedarme callada, porque pues yo no tengo derecho a reclamarle, ¿verdad? Algunos hombres son así. Voy con mi mamá y le cuento y me dice, así era tu papá, así era tu abuelito, así era no sé qué, acostúmbrate. Entonces ya me regreso a mi casa y aquí no ha pasado nada y no hablo de esto con nadie. Qué vergüenza contarle a mis amigas, qué van a decir de mí, qué van a decir de él, y nos crean una pareja socialmente maravillosa. Y pasan unos 2-3 años así, por ejemplo, y entonces yo se lo voy desarrollando, que no puedo comer mariscos ahora, pero pues puedo sobrevivir sin mariscos, ¿verdad? Entonces lo voy dejando cuando quizás ya busco alguna ayuda terapéutica, si no estoy dispuesta también a hacer este cambio en mi entorno y en el sistema, tampoco hay una resolución del conflicto. Entonces quisiéramos a veces que se resolviera solo porque usted me lo dice. Exacto. Pero hay una parte que es como muy de nosotros, ¿verdad? Como muy interna, de decir, ya no quiero seguir viviendo esto, o ya no quiero seguir viéndolo como lo he visto por estos últimos 3 años. Exacto. Sin esa parte tampoco puedo volver a comer mariscos, porque prácticamente pongo en riesgo mi salud, porque no estoy haciendo nada. Exactamente, solo que ahora usted me lo dijo, pero igual yo ya lo sabía. Ajá. Pero no ha pasado nada. Entonces eso sí es bien importante, que como tenerlo muy claro, porque a veces pensamos, no sirve, ya ve, esa terapia, esa tampoco sirve, pero es por eso, porque para que funcione cualquier terapia requiere también de nosotros la otra parte, ¿verdad? Del tomar conciencia y hacer los cambios internos que se tengan que hacer, que no quiere decir terminar con esa pareja, pero sí quizás hablarlo o resolverlo o llegar a un nuevo acuerdo. Exacto. Y sí, lo dice el doctor Eric Hawkins, podemos hacer todas las terapias del mundo, podemos subir al Everest, ir al Himalaya, hacer yoga, recitar mantras, claro, hacer los jugos verdes. Sí, los jugos, los detox, lo que sea. En el libro, creo que es en el de Poder contra la Fuerza, está en el prólogo, donde está como 2 hojas de todas las terapias que se le pueden ocurrir a uno. Sí. Y en realidad, si no creemos, si nuestro pensamiento no tiene esa visión de decir esto en realidad es, y de ahí hacer una acción, pues no va a pasar nunca nada, ¿verdad? Como lo puede pasar con una pastilla, ¿verdad? Una aspirina o algo para el dolor de cabeza, como puede hacer también una frase, ¿verdad? O sea, todo tiene que ver con nosotros mismos. Y pasa mucho esto, hemos hecho 1000 terapias y no, en realidad sigo en lo mismo y sigo sufriendo y no encuentro la felicidad. Pero en realidad la responsabilidad es únicamente del paciente o del cliente, ¿verdad? ¿Qué pueda hacer para cambiar esa situación? Porque yo ya lo puedo hacer.
pueda saber, ¿verdad? La toma de conciencia es saber, pero también es accionar, es cambiar hacia otra mentalidad, ¿verdad? Para poder superar cualquier situación. Muy bien. Entonces, dentro de las alimentarias, pues obviamente las más comunes es la leche, aunque también ahí en la leche puede ser una reacción alérgica, como puede también ser una situación que es muy diferente, ¿verdad? Como alguien que me diga no puedo tomar leche entera, solo puedo tomar leche deslactosada, no necesariamente es una alergia, ¿verdad? Solamente es una situación que mi estómago no procesa. Claro, una intolerancia. Una intolerancia. Pero una alergia obviamente tiene que haber una reacción, ¿verdad? O sea, ya sea en el cuerpo, ya sea alguna situación pues bastante seria. Entonces la leche, siempre vamos a hablar de los simbolismos, ¿verdad? Los simbolismos de la leche es la madre, ¿verdad? Que es un alimento. Regularmente siempre que somos bebés tomamos leche materna. Entonces tiene que ver una situación con respecto a la madre, en cómo yo veo a mi mamá, ¿verdad? Cómo la estoy percibiendo, cómo la estoy proyectando, en donde voy a tener una situación en referencia a la leche, ¿verdad? Hay un caso de un bebé que tenía la alergia a la leche materna, ¿verdad? O sea, probablemente ahora pasa mucho que muy pocos niños en realidad toleran la leche y tienen que tomar algún tipo de leche muy especial. Entonces, un bebé de meses recién nacido, regularmente uno se va a preguntar, pero ¿qué situación emocional pudo haber tenido? ¿Verdad? Si acaba de nacer y tiene 3 días de nacido y no podemos hacer que tome una leche, pues obviamente ahí tenemos que ir un poco también hacia lo que vivió la mamá en ese proceso de gestación, ¿verdad? Porque la mamá, todo lo que estuvo sintiendo durante su embarazo, obviamente su bebé lo está sintiendo tal como que fuera él, ¿verdad? Para el bebé no hay como mucha diferencia, y menos en esos meses, ¿verdad? Donde ni siquiera podemos ver como bebés que en realidad somos 2 personas diferentes, sino que somos una, ¿verdad? Porque hemos estado unidos durante tanto tiempo. Pero también es importante ver qué es lo que la mamá de este bebé estaba viviendo con relación a su mamá, ¿verdad? Y este era el caso de este bebé que tenía esa alergia, porque era una situación que la mamá del bebé tenía con su mamá, con la abuela del bebé, la cual hizo que su bebé reaccionara de esta forma, ¿verdad? Entonces, al tomar conciencia tenemos esa oportunidad de cambiar cómo yo percibo a mi mamá. Siempre la he visto como alguien que nunca fue amorosa conmigo, y puede ser que sea una persona que en realidad no manifestaba expresiones de amor o de cariño, ¿verdad? Pero también entra esa parte de la comprensión, porque en realidad ella tiene su historia, y también podemos ver hacia atrás y vemos que en realidad casi que se repite el mismo patrón, ¿verdad? Su mamá de pronto no era cariñosa con ella. Entonces es esa comprensión y ver a la mamá ahora de otra forma. Ya no la veo como alguien malo y que por ella y por esto he sufrido y por esto he llorado y por esto me ha pasado, sino que ahora lo veo de otra forma. Me abro. Ahí sí que al percibirlo de otra manera, ¿verdad? Tener esas infinitas posibilidades. Claro. El gluten, ¿verdad? Es algo que regularmente también lo vemos ahora mucho, ¿verdad? Personas celíacas con esta alergia que tiene relación con el papá, ¿verdad? Regularmente siempre se hace esa relación de que el papá es el que trae el pan a la mesa, ¿verdad? Entonces hacemos esas analogías simbólicas que nuestro inconsciente va creando ahí, y que de pronto, igual que en la parte de la leche, podemos haber tenido alguna situación con nuestro papá, incluso a veces alguna pérdida, ¿verdad? O sea, de pronto es el fallecimiento, ¿verdad? Que surge. Contaba la vez pasada que tenía una amiga que a raíz de que su papá falleció inesperadamente, pues se desarrolló una alergia al gluten, ¿verdad? Entonces puede ser cualquier situación, que en realidad todos somos como en cualquier enfermedad, somos aptos, ¿verdad? Para poder cachar una alergia. Por eso hay que estar tan como al pendiente y tan alerta, ¿verdad? De qué es lo que estamos pensando de cada situación, porque nosotros mismos ahí mismo podemos cambiar las circunstancias, ¿verdad? Y cómo resulte. Entonces, el papá, ¿verdad? Sabemos, siempre se relaciona con la parte del trigo, incluso de la avena, la parte de cereales. Otra de los arquetipos del padre es el sol, ¿verdad? Entonces hay personas que tienen alergia en la piel hacia el sol. Había también un caso de una persona
que tenía una situación conflictiva con su papá, en el cual detestaba de que él era alcohólico, ¿verdad? Y esta chica una vez se fue a la playa con sus amigos. Entonces estuvieron pues en fiesta y ella pues regularmente no bebía, ¿verdad? Por esa misma circunstancia de que detestaba que su papá estuviera siempre bebido. Pero en esa ocasión ella decidió tomar un par de traguitos, ¿verdad? Entonces, luego de sentirse culpable, ¿verdad? Porque, o sea, se sentía culpable de alguna manera el tener esa imagen de ebriedad y recordar el olor y pues todo lo que le disgustaba de su papá siendo alcohólico, pues ella desarrolló, pues estaba en la playa, estaba en el sol, una alergia a la piel, ¿verdad? Una alergia en donde reaccionó así su cuerpo. Entonces, ¿qué es lo que hay que cuidar? Nuestros pensamientos, ¿verdad? O sea, siempre estamos pensando, en realidad nuestra mente nunca para, ¿verdad? Claro, y no sabemos con qué lo va a asociar nuestro inconsciente también. Esa es la parte como un poquito, digamos, compleja por momentos, ¿verdad? Porque para mí podría ser todo lo contrario y asociar esta situación que usted decía de un papá alcohólico con otro elemento, con otra circunstancia, que para esta persona es el símbolo de que estaban en la playa y que ahora en adelante en el sol va a tener ella una reacción. Entonces, pero como va a variar tanto y como usted dice, nuestros pensamientos vuelan y nuestra cabeza va por diferentes mundos, eso nos hace tan únicos y hace también esa terapia tan individual, ¿verdad? Para ir a la raíz, en mi caso, de esta circunstancia. Exacto. Entonces, pero sí es importante que cada uno pueda observarlos, ¿verdad? Indagarse. El preguntarse, o sea, en realidad qué pudo haber sucedido, o sea, qué fue lo que me molestó en esa situación, ¿verdad? O sea, ¿aquí qué ayuda, Rosana? En pensar, por ejemplo, desde qué año la tengo, esta alergia. Cuando tenía 10 años sí comía mariscos o sí tomaba estos cereales y no había ningún problema. A los 15 ya empecé con problemas, pero a los 20 se me agravó. Ir como sondeando un poquito los tiempos y ver qué pasaba en esas circunstancias podría ser como alguna herramienta para ir identificando, porque si lo pensamos, pues no sé, nuestra primera respuesta siempre va a ser no, ¿qué voy a saber yo qué pasó? Sino como no siempre tenemos las alergias. Hay gente que de nacimiento, veo aquí varias preguntas que me están haciendo y vamos a platicar de eso más tardecito, pero como que irnos ubicando en el momento, ¿verdad? O desde cuándo me recuerdo yo que empieza a pasar esto. Exacto, hay que ver primero desde cuándo, ¿verdad? Si es algo que se me acaba de manifestar, ¿verdad? O sea, ¿cuándo fue la última vez que yo comí esto? O que estuve en el sol, o que estuve en alguna situación, ¿verdad? Entonces, eso me va a dar esas dos pautas. Uno, ¿cuándo me empecé a manifestar? ¿Cuándo mi cuerpo manifestó por primera vez? Pero ¿cuándo fue la última vez que yo tuve contacto con esa situación? ¿Verdad? Claro. Esas son como las dos claves. Entonces, sí, porque sabemos, estamos en las dos fases, ¿verdad? Cuando ya se manifestó y la fase muda, donde yo tuve ese contacto. Y obviamente ahí en relación vamos a poder empezar a recordar esas situaciones que de pronto me hicieron sudar, que me dio miedo, que me dio tristeza, donde me sentí totalmente por fuera de mi zona de confort, ¿verdad? Entonces ahí vamos a encontrar dónde pudo haber estado esa situación desencadenante. Y va a ser fácil para nosotros identificar si lo viví dramáticamente, lo viví sola, sentí que no podía tener ninguna solución, ¿verdad? Como en el caso de la persona que estaba comiendo mariscos, ¿verdad? O sea, digamos, de pronto en ese momento ella sintió, no, la relación se acabó, ya se fue al plato y ya no podemos solucionar nada, y entonces ahí es donde tenemos que encontrar. Y va a ser fácil para cada uno identificarlo. Ahora, tal vez no lo difícil, pero que a veces nos cuesta un poquito procesar la idea es cómo voy a cambiar, ¿verdad? O sea, eso que pensé en ese momento, todos esos pensamientos flash que nos pasaron, esas emociones que tuve, ¿cómo las voy a cambiar, ¿verdad? Hacia algo positivo, ¿verdad? Para que entonces mi cuerpo lo manifieste. Porque está esa fórmula mágica que a mí me encanta, que es la creencia hace que una emoción surja. Y esa emoción, si obviamente es negativa o es tristeza, por ejemplo, mi cuerpo va a reaccionar de una manera diferente. Pero si ahora yo estoy viendo esa misma circunstancia, ese momento, pongámonos igual en el mismo ejemplo de la persona de los mariscos, si en este momento ella vuelve a revivir, porque estamos reviviendo este momento, y le ponemos otra creencia, otro pensamiento, donde yo me pueda sentir tranquila, o alegre, o
pues nada más que con una vibración más alta, mi cuerpo entonces va a reaccionar de una manera diferente. Y entonces es posible que acepte nuevamente los mariscos, ¿verdad? Claro, porque hay un cambio de visión también. Vámonos con más. Seguimos en las alimentarias todavía, ¿sí? Sí, alimentarias, que las frutas, por ejemplo, o sea, cualquier tipo, ¿verdad? Pero digamos, arquetípicas, pues son esas. Pero frutas, por ejemplo, se da mucho. Digamos, hay gente que es pues alérgica a, no sé, a cualquier tipo, ¿verdad? Y ahorita viene igual otro ejemplo que es uno bien bonito que cuenta Salomón Seyán, que es acerca de una historia de una persona que le tenía alergia a las fresas. Era un chico que trabajaba en el transporte. Entonces tenía una pareja que tenía mucho tiempo de estar juntos, más de 10 años. No estaban casados, sino que vivían en una relación pues de estar juntos, ¿verdad? Bueno, pues esta persona pasaba mucho tiempo sola, la pareja de él, y porque él se iba durante semanas, a veces meses, fuera del país, entonces ella se quedaba sola. Bueno, viendo esta situación y a raíz de que iban a cumplir, creo que más de 10 años, o no sé si eran 10 años, él decidió, bueno, a mover sus horarios y todo para poder estar con ella un fin de semana y poderle pedir al final que estuvieran juntos de por vida. Entonces movió mar, cielo y tierra para poder estar con ella. Entonces fueron a una playa y estando ya en la cena, él dijo, mira, en realidad yo te quiero agradecer esto que hice ahora, en realidad es para agradecerte todo este tiempo que hemos estado juntos y pues quiero hacerte también entrega de algo, ¿verdad? O sea, que compré para ti. Entonces se entregó una cajita, ¿verdad? Que era pues obviamente el anillo de compromiso. Ay, ¿verdad? Dios mío. Mientras tanto, obviamente ellos estaban comiendo, ¿verdad? Estaban ya pues en la hora del postre, él estaba con un pastel de fresas, ella con un tiramisú. Y ella cuando tomó la caja, pues sorprendida obviamente de qué era, le dijo, mira, en realidad yo no sabía ni cómo decirte esto, pero yo estoy con otra persona. Y pues esto no tiene para dónde ir, ¿verdad? O sea, así como que discúlpame que te lo diga en este momento, pero prefiero hacerlo ahorita a no seguir con esto. Sí. Él comiendo su pastel de fresas, ¿verdad? En ese momento no pasó nada. Claro. Fue después cuando fue a la casa de su hermana, que su hermana tenía en la comida que había hecho un postre hecho de fresas. Y ahí fue una reacción que igual, a emergencia al hospital, porque ya no podía respirar, ¿verdad? Entonces, la intensidad de la reacción, ¿verdad? Porque puede ser una reacción a las fresas y un rash, ¿verdad? O algo que me pueda suceder. O como eso, que me tengan que llevar de emergencia al hospital. Claro. Entonces, es por la intensidad con lo que yo lo percibí. Con la que yo lo viví. Ajá. Claro. Que entonces, en este caso, pues era como un rechazo, un abandono, un no elegirme, qué sé yo, ¿verdad? Sí. Entonces, la emoción es fuerte. Sí, haber dado todo, haber hecho esto, o sea, todo lo que le pudo haber pasado por la mente a esta persona. Entonces, eso fue lo que lo llevó. Otra situación de reacción alérgica a la comida, kiwi, ¿verdad? Igual, pastel de kiwi que la mamá había hecho para las personas ya adultos, ¿verdad? O sea, la mamá invitó a una cena y estaba haciendo un pastel de kiwi, lo puso en la mesa y entonces la mamá se desapareció porque fue algo adentro en su cuarto y luego no salía y la mamá, ¿y dónde está mamá? ¿Y dónde está mamá? Ya después de un rato, ¿qué pasó? Vamos a buscarla. Cuando van a ver, en su cuarto ella se había lanzado de la ventana. Entonces, igual, o sea, son situaciones dramáticas donde es lo último, ¿verdad?, que asociamos, que nos lleva de pronto a tener una reacción, ¿verdad? Entonces, el inconsciente lo registra como algo, amenaza, algo que me está haciendo daño, entonces mejor lo evito, ¿verdad? Mejor no te lo comas para que no te vuelvas a sentir esas emociones que tuviste, ¿verdad? Ya, muy bien. Entonces, siguiendo con otras, por ejemplo, hay algo que regularmente sucede, el polen, ¿verdad? O sea, vemos cuando llega la primavera, cuando hay solecito y andamos en esos lugares que de pronto están llenos de vegetación, pueden haber alguna situación también que nos pueda haber anclado, ¿verdad? A lo cual también está relacionado y los simbolismos son, pues obviamente el polen es también con la parte de reproducción, ¿verdad? De la planta. Entonces también tiene que haber algún conflicto en la parte sexual.
Y recordamos que la parte sexual no solamente quiere decir es porque tengo relaciones sexuales con alguien, ¿verdad? Sino que tengo un afecto, una relación con alguien que estoy pues demasiado comprometido, o también que quiero demasiado a esa persona, y de pronto una separación, ¿verdad? Igual que en el otro caso, la parte de las fresas, ¿verdad? Se manifestó en las fresas porque tenía fresas ahí y no tenía ninguna flor, ¿verdad? Pero pudo haber sido que de pronto había una flor en la mesa, y el olor, ¿verdad?, que percibió nuestra nariz, la sensación del polen pudo haber pasado también por esta parte. Regularmente cuando hay una alergia al polen, nuestros ojos nos lloran, ¿verdad? O sea, hay mucho lagrimeo. Es de pronto esa misma separación que pude haber vivido, lo que ya no puedo ver más a esta persona. Y mis ojos lloran, ¿verdad? Porque, o sea, necesitan como, ahí sí que cuando uno dice tengo los ojos secos, ¿verdad? De no verlos, de pronto, o sea, se manifiesta, ¿verdad? Con una reacción de esta manera. También hay el caso de una chica donde se separa de su novio, y ella le gustaba correr. Entonces regularmente cuando iba a correr lo hacía en campo, ¿verdad? Entonces lo mismo, asocio mi separación, el volver a retomar de pronto el ir a correr, porque esto me va a ayudar a despejarme y a olvidar y todo lo que uno pueda decir, pero el estar en contacto con los olores, el polen y todas las flores de la vegetación va a hacer que de pronto ella, luego cuando esté en un lugar donde hay mucha vegetación, empiece a tener una reacción, ¿verdad? Y no es como que, tampoco tenerle miedo, ¿verdad? Esa parte, a lo que estoy escuchando yo ahorita en este momento, decir, entonces no puedo venir y pensar en nada, o sea, digamos, en que no puedo tener nada cerca cuando tengo una situación emocional, no. Lo más importante es expresar, ¿verdad? Que eso es lo que nos va a dar la tranquilidad de que no necesariamente vamos a producir una alergia, vamos a producir una enfermedad. Hay alergias también a los metales, como el oro, la plata, el cobre, o sea, todo lo que podamos tener, que a veces al tocarlo, a veces pasa mucho, ¿verdad? Digamos, en los oídos, que uno usa aretes, y a cierto tipo de metal, pues le tenemos una alergia, se enconan los oídos, dirían por ahí. Claro. Entonces, también es importante ver qué situación pudimos haber tenido, pues, en nuestra vida, o también qué puede haber estado resonando en nuestra familia. Muchas veces cuando hay alergias a los metales, se ha encontrado de que tiene que ver con una situación de guerras, por ejemplo, abuelos que han sido pues de pronto soldados o tenientes y pues los han matado de pronto con una bala. Entonces ese metal, ¿verdad? O sea, que se tuvo, pues hace una reacción obviamente en esa información que todos vamos como llevando, ¿verdad? O sea, que vamos jalando en nuestros ancestros. El agua es otra de las cosas que de pronto a veces nos pueda producir alergia. Hay momentos que, por ejemplo, hay gente que tiene alergia, por ejemplo, al bañarse, pero que no en todo el cuerpo reacciona, ¿verdad? O sea, vamos a tener una alergia en el cuerpo, un enrojecimiento o unas ronchitas, sino que son ciertas áreas, y eso también es como que nos va dando esa búsqueda, esa pista, porque puede hacer que nos dé en las manos, en los brazos, en el torso, que es lo regularmente que se da cuando hay una alergia al agua, que igual el agua es fuente de vida, también está asociado con la mamá. Y que si es en estas áreas, que es torso, brazos, manos, regularmente cuando nosotros abrazamos es lo que estamos en contacto con esa otra persona, ¿verdad? Pegamos nuestro pecho, abrazamos con nuestras manos y los brazos, incluso la espalda, porque es donde pone las manos la otra persona. Entonces, obviamente nos está dando toda una pista de decir, es algo afectivo, ¿verdad? Me hace falta ese amor de esta persona. Y volvemos a lo real y lo simbólico, ¿verdad? Porque no necesariamente tiene que ser la mamá, ¿verdad? Puede ser una abuela, que yo la veo como mamá, y necesite esa parte. Entonces es como identificar. Los pelos de animal. Hay mucha alergia al gato, que lo hablábamos al inicio, que es un poquitito con la parte de la independencia. El perro, ¿verdad? O sea, claro, algunos perros más que todo, ¿verdad? Sí, ajá, pero regularmente es el, no sé, es el pelito, a veces le podrán decir es el ácaro o es esto, pero en realidad es la asociación que tenemos mental con esta parte del animal.
Obviamente el perro lo asociamos con la lealtad, ¿verdad? La fidelidad, uno ve el amigo fiel, el que nunca se separa, el que siempre está con uno. Y también surgió el caso de una persona donde también tuvo una separación. Regularmente siempre vemos como que hay mucho de separación en los ejemplos, ¿no? Donde la persona igual encontró a su esposo siendo infiel. Pues ellos tenían un perro y el esposo se fue de la casa y se llevó al perro, ¿verdad? Hay dos asociaciones, ¿verdad? O sea, tanto como la infidelidad del esposo como también el sentido de que el perro, que uno lo asocia con la fidelidad, también se haya marchado, ¿verdad? O sea, que se haya ido con esta persona. Entonces, luego de un tiempo, a la hora de ella visitar a su amiga que tenía un perro, y no necesariamente tiene que ser la misma raza, ni el mismo tipo de pelo, ella tuvo una reacción, ¿verdad? Por todo lo que ella pudo haber pensado en ese momento sobre la fidelidad y sobre lo que le estaba sucediendo. Entonces, caballo también, ¿verdad? El caballo está asociado con el sexo, situaciones que hemos tenido de pronto en nuestra vida sexual, ¿verdad? O sea, no necesariamente tiene que ser que hayamos estado cerca de un caballo donde pudimos haber tenido esa reacción, ¿verdad? Lo que hablaba al inicio, alguna foto de un caballo que tuvo que estar ahí presente y no por que sea algo fortuito, sino porque en realidad pues todo es sincronía, ¿verdad? Okay. Medicamentos son otra de las situaciones que regularmente tenemos y a veces los medicamentos, lo que pasa es que hemos tenido alguna situación igual, ¿verdad? De separación, que hemos vivido con esa necesidad de afecto y que de pronto hace que surja, ¿verdad? O sea, digamos, es como un botón que hemos activado para que salga eso que ha estado guardado durante tanto tiempo. Puede haber pasado que de pronto alguien de niño estaba tomando algún medicamento mientras que estuvo al cuidado de una persona, no necesariamente su mamá ni su papá, y lo vivió con ese sentido de separación, ¿verdad? Mis papás no están conmigo, yo me siento solo, estoy solo. Y luego a los años pueda tomar ese mismo medicamento y tenga una reacción por esa situación que uno vivió de niño, ¿verdad? Y obviamente uno de niño, porque en realidad es donde empieza uno a pensar todo ese tipo de circunstancias, es lo que uno ve en la televisión, ¿verdad? Uno ve en la televisión esos ideales, el que los papás le compran todo y uno en realidad de pronto no tiene esa posibilidad y uno dice, mi papá es lo peor, ¿verdad? Porque no me da lo que yo quiero. Pero es en realidad uno de niño el que está creando ya esas ideas, ¿verdad? Esas creencias contra el papá de pronto. Y no tiene que ser algo tan dramático como decir, me pegaban, me abandonó, hizo esto, hizo lo otro. Sino Exacto. Que yo lo percibí como que no había afecto para mí. Exacto, ¿verdad? Alergias como por ejemplo hacia algún tipo de perfume. A veces hacemos el chiste con mi esposo de que alguna persona puede ser alérgica a alguien, ¿verdad? Pero en realidad no es que sea de esa persona, sino es al olor de esa persona. La textura de pronto de alguna ropa, ¿verdad? Que te pueda hacer que te surja alguna situación de alergia también. El olor del suavizante de ropa, el jabón, el detergente, incluso el jabón de trastos, ¿verdad? O sea, la verdad es que cualquier cosa nos puede producir una alergia. Igual este es el caso de un chico que tenía toda la vida de tener alergia al suavizante, o sea, no podía utilizar ni sentir el olor al suavizante de cerca porque ya tenía una reacción. Y sucedía que cuando él tenía 5 años, él tenía 2 hermanos que eran gemelos y los hermanos tuvieron un accidente y los 2 murieron trágicamente. Entonces, cuando su mamá le cuenta a los 5 años que sucedió esto, él se acababa de poner un suéter que su mamá había lavado y que tenía un fuerte olor a suavizante. Y entonces, pues obviamente fue donde se ancló. Obviamente de encontrar esta historia que hay detrás, o sea, nos pudimos dar cuenta de que era esa amenaza que de pronto era asociación suavizante, el olor,
Lo que siento, esa reacción, ¿verdad? Algo que me estresa, que fue algo inesperado, que lo viví ahí solo, porque, o sea, de pronto, o sea, no pudo expresar a un niño de 5 años qué era lo que estaba sintiendo en ese momento, ¿verdad? Y reaccionó toda la vida, obviamente, con ese olor hasta que se da cuenta de esta circunstancia. Hay todo lo que es de piel, pues obviamente está relacionado con toda esa parte de la separación, incluso con ira, ¿verdad? Todo lo que nos ha causado rabia en algún momento y que lo vivimos con contactos cercanos, ¿verdad? O sea, lo más cercano a nosotros puede ser un amigo, que sea mi mejor amigo y que yo no me pueda separar de él y de pronto tenga alguna situación estresante con esta persona, pueda tener esa reacción, ¿verdad? De la falta de, ¿verdad? La falta de contacto o de aprecio que yo me creé, porque no es que esta persona haya creado. Las alergias al polvo, ¿verdad? También es algo que regularmente sucede, como la rinitis. Es un conflicto que tiene que ver con la suciedad, no solamente la suciedad del polvo como tal, sino que algo que yo he creado en la mente. Algo que yo considero sucio. Algo que yo considero sucio, ¿verdad? Algo también que está relacionado con ya no quiero esto, ¿verdad? En mi territorio. O sea, como no puedo oler ya más esta situación, okay. Es como querer expulsar, por eso es que obviamente hay secreción nasal, ¿verdad? El expulsar eso que estoy oliendo, eso que estoy percibiendo, ¿verdad? O sea, ese olfato que uno tiene de decir, esta situación ya no puedo vivir más con esta situación, entonces lo se expresa por medio de la nariz, ¿verdad? También tiene que ver con la parte sexual, ¿verdad? O sea, situaciones como de pronto que hayan cachado a alguien teniendo sexo de pronto y tengamos esa analogía de que es sucio de pronto, adolescentes que de pronto se han encontrado masturbando y entonces tengo la relación de que no lo debería hacer porque me dijeron que eso era malo, ¿verdad? Y pueda tener esa reacción. Alguien pudo haber leído mi diario y de ahí donde tengo todas mis cosas, ¿verdad? Muy íntimas y entonces igual lo asocio con que si lo leen, ¿qué es lo que van a pensar de mí? Es algo de pronto que yo lo considero sucio porque en mis creencias así están establecidas, ¿verdad? El sexo es sucio. Claro. De pronto haber encontrado a alguien viendo pornografía, a esta persona se le puede desarrollar alguna situación similar. O también situaciones pues muy dramáticas, ¿verdad? Como alguien que de pronto pudo haber sido abusado, ¿verdad? Regularmente, siempre cuando hay un abuso, o sea, es en los lugares más oscuros o más apartados donde de pronto puede haber mucho polvo, ¿verdad? Y entonces se asocia, ¿verdad? Esto es una amenaza, entonces lo vivo igual, en esa forma de no poder hablarlo, ni a las personas más cercanas, ni a alguien que me pueda ayudar, sino que lo vivo ahí en soledad. Claro. Entonces, siempre que estoy volviendo a lugares donde encuentro de pronto un poquito de polvo, pues mi cuerpo va a reaccionar como para decir, aléjate de esos lugares, porque obviamente ahí sucedió algo muy, muy fuerte y muy dañino, ¿verdad? La sinusitis, también la nariz, ¿verdad? Son situaciones que de pronto no he podido yo llorar, y si no puedo llorar por mis ojos, pues la nariz, claro, es la que empieza a hacernos el favor, ¿verdad? De poder manifestar y sacar un poco de eso que tenemos ahí guardado. Regularmente está asociado con conflictos de separación con la mamá, rechazo, ¿verdad?, de la mamá hacia uno mismo. También, pues por lo mismo que la rinitis y está asociado con la nariz, ¿verdad? O sea, digamos, temas sexuales también puede haber ahí. Algo muy malo, una marranada, como regularmente se le llama, hacia uno mismo o hacia la familia, ¿verdad? Algo que de pronto se está viviendo como algo como injusto, algo que no debería de ser así y yo quisiera que cambiara, ¿verdad? Entonces lo pueda estar manifestando con sinusitis. Asma, ¿verdad? El asma es un conflicto de no tener espacio, ¿verdad? De pronto
pueda ser algo real, que en una casa haya mucha gente viviendo y no tenga yo mi propio territorio, ¿verdad? O sea, no tengo mi territorio. O cuando uno se encuentra de pronto en un elevador, ¿verdad? Que van 15 personas y el elevador es súper chiquito, que uno siente que hace falta el aire. Ese sentido de no tengo espacio, ¿verdad? Me hace falta el aire. Pueden ser también conflictos entre la familia, ¿verdad? Donde mucha gente de la familia esté en peleas constantes. Entonces es lo mismo, que no hay forma que se logre tener esa estabilidad y que yo pueda tener una estabilidad y encontrar de qué bando, ¿verdad? O sea, no tengo ni el territorio ni ninguno donde me puedo poner. Necesito salir de esta situación. Y que obviamente esto es como un círculo, ¿verdad? Porque obviamente también es, cuando se me presenta el asma, me da miedo, ¿verdad? O sea, digamos, no puedo respirar. Es un ataque fuerte. No puedo respirar, sentir que me voy a morir, ¿verdad? Que obviamente es un miedo también a la muerte y que hay que buscar, obviamente, en las resonancias de pronto alguien que haya muerto por ahogos o en situaciones, en estas circunstancias, ¿verdad? Entonces, toda esa parte respiratoria que pueda manifestarse, lo podemos soltar a la hora de poder tomar conciencia y de encontrar, visualizar de una forma diferente lo que vivimos. Regularmente las alergias siempre le llama a alguien que es como los conflictos del sentirse no amado, porque si hemos visto es como de separación, del sentirse rechazado, del sentir que no me aman. Entonces es como muy en esa asociación que nosotros tenemos de esa parte, ¿verdad? Bien, la voy a interrumpir un momentito, nos vamos a quedar con esta parte que usted me menciona ahorita, porque nos vamos a ir rapidísimo al corte y después seguimos platicando, porque veo que todavía hay bastante en esta lista, y después ya me quedo de lleno con algunas de sus preguntas, que veo varias por aquí, todas de verdad muy interesantes. Hacemos la pausa y ya estamos de regreso. De aprender a llevarlo a la acción, hay un pequeño paso, y es lo que aprendemos junto a Carolina, la mujer de hoy, por Globo 98.9. En Carolina, la mujer de hoy, queremos que te expreses con libertad. Envíanos tus mensajes a nuestro WhatsApp 5511 9890. Seguimos con más del programa. Hoy estamos platicando con Rosana de León sobre alergias y su relación emocional. Muchísimas gracias a ustedes por estar en sintonía, por todo lo que están aquí comentando a través de nuestro WhatsApp. Antes de que pasemos de lleno a las preguntas, sé que falta una parte que ya es poquito, pero cuéntenos para que sigamos relacionando algunas situaciones. Sí, sobre todo que es importante ir siempre a buscar cuando no le encontramos ni pies ni cabeza, ¿verdad? Qué es lo que está pasando con nuestra vida en relación con cualquier cosa, en este caso muy puntual en las alergias, es ver también lo que pasó en el vientre de la madre, ¿verdad? Proyecto Sentido. Ir a buscar de pronto qué situación mi mamá vivió con relación a esta, por ejemplo, tener alergia hacia una fruta que no, de pronto yo no tuve ninguna situación, impacto emocional durante mi transcurso de vida. Preguntarle a mamá si podemos, de pronto si ya tuvo algo donde se vivió también esta parte que ella le pudo afectar. Como el caso de una persona que ella estaba embarazada. Bueno, el niño era alérgico a casi que toda la comida, o sea, tenía alergia a todos los vegetales, a muchas frutas, a legumbres, pero sucedía que ella cuando estaba embarazada de este niño, que era un niño de 4 años que tenía alergias a un montón de alimentos, ella tenía que ir a una cena con su esposo, porque era de parte de su trabajo, y ella no quería ir, ¿verdad? Entonces ella fue a la cena casi que por sí obligada. Entonces ya desde ahí hay una situación que ella está viviendo, ¿verdad? Algo que estoy siendo obligada a ir a donde no quiero ir. Ya estando en la cena, ella se empezó a ahogar con un alimento, por lo cual igual, ¿verdad? O sea, estuvo en un momento angustiante donde se sentía haber muerto. Entonces todo lo que ella estaba comiendo en ese momento se pudo haber, o sea, se cayeron en cuenta de que eran los alimentos en los cuales el niño era alérgico.
porque en su inconsciente se guardó, estos alimentos son dañinos, me pueden hacer morir, casi me ahogaba, o sea, y aparte de tener esa situación de inconformidad, de no querer estar en ese lugar. Entonces el niño reacciona con alergia a todos los alimentos. Entonces es una forma donde podemos ver cómo es esa relación de mamá e hijos pequeños, ¿verdad? Porque ya me comentaste que por ahí hay algunas dudas sobre ese tema, y entonces es como parte de... o en el caso, por ejemplo, de alergia a otro caso de chocolate, ¿verdad? Chocolate es asociado con papá. Entonces, esta mamá de este niño también alérgico al chocolate tenía una situación conflictiva con su padre, ¿verdad? Por lo cual, o sea, ella vivía ese embarazo como mi padre es tóxico, ¿verdad? Entonces, el niño lo vive como los papás son dañinos o me pueden hacer daño. Entonces, en la relación y los arquetipos que se tienen con el chocolate, pues de pronto él desarrolla esa situación. Entonces, es importante ir a ver, ¿verdad? O sea, tanto mi cronología de vida, como mi proyecto sentido, como la resonancia que pueda haber en mi familia. ¿Qué es lo que esas historias que tienen relación a, ¿verdad? Si de pronto uno no la sabe, pues indagar un poquito, saber de la historia familiar, como cuando uno estudia, ¿verdad? Digamos, sobre la historia del lugar donde uno vivió y el país y todo, pues también es importantísimo, mucho más saber de qué es, de dónde venimos y qué situaciones y qué creencias son las que tenemos en ese clan, ¿verdad? Para ir tomando la decisión de qué ahora qué quiero creer, ¿verdad? Porque eso me encanta el tener esa oportunidad de verdad decir, ahora yo decido creer esto. Mi familia ha creído siempre esto, pero hoy yo le doy la vuelta y creo esta otra parte, ¿verdad? Entonces, claro. Ahí está, pues, en resumidas de lo que podemos ver. Un pequeño resumen de alergias. Por supuesto, eso se profundiza más en una sesión de bioneuroemoción y pues salen hasta otras enfermedades que uno ni iba buscando esto, pero salen otras cositas, claro, que van relacionadas, pero uno no pensaba que llegaba por eso, ¿verdad? Exacto. Muy, muy interesante, la verdad se les recomiendo bastante esta técnica. Vámonos con algunas preguntas. Dice la primera: muy buenas tardes, padezco de dermatitis seborreica, específicamente en el cuero cabelludo, o más conocida como caspa. Es muy persistente, he hecho múltiples tratamientos, todos fallidos, todos de muy buena calidad, he gastado bastante dinero, pero sigue sin darse una solución. ¿A qué se puede deber? ¿Qué me puede recomendar? Muchísimas gracias por el programa. ¿Qué le decimos a nuestra primera amiga? Bueno, lo que podemos hacer es que ella piense un poquitito acerca de cuándo es que se le empezó a desarrollar. Y si tiene picos, porque regularmente la caspa tiene picos, ¿verdad? Hay momentos donde es demasiado excesivo, hay momentos donde de pronto se baja, y no es por los tratamientos tópicos que uno pueda utilizar, ¿verdad? O sea, uno dice, esto sí me está cayendo bien. Y por eso bajó. Pero de pronto no estoy viviendo lo mismo en ese momento, ¿verdad? Regularmente la caspa tiene que ver pues con todos los pensamientos que tenemos, ¿verdad? A veces estamos tan inundados de pensamientos sobre algo que queremos resolver, ¿verdad? Algo que no encontramos una solución y que le estamos dando vueltas y estamos dando vueltas, y aparte de estarle dando vueltas somos muy enjuiciadores con nosotros mismos. Y entonces es cuando regularmente se asocia la caspa, con esa parte de estar mucho en el pensar, querer una solución racional, ¿verdad? Porque, o sea, siempre somos como muy racionales, o sea, queremos esta fórmula, esto más esto me va a dar esto, pero no necesariamente las soluciones se van a encontrar en esa parte racional. Entonces es como soltar un poquitito y aceptar. Claro, a veces cuando ya no hacemos nada ahí se resuelve. Sí, cuando decimos... Cuando ya no lo pienso tanto, ¿verdad? Exacto, cuando ya no se piensa tanto es cuando encontramos la mejor solución. Claro, muy bien. Dice por aquí, muy buena tarde, realicé un proceso de detox, estuve con varios licuados y todo hasta ahí muy bien. Pero al regresar a la etapa de comer sólido, empecé con una alergia en axilas y en el cuello. He visto también que he tenido alguna reacción con el gluten, por ejemplo, cada vez que como pan, pero no entiendo si es a raíz de este cambio de dieta que hice o qué podrá ser. Y regularmente es cuando entramos en esa fase, ¿verdad? Es decir, fue por esta situación
que se me desarrolló la alergia. Pero en realidad es como cuando hablamos del medicamento. No es el medicamento en sí el que me está produciendo una alergia, sino hay una situación de conflicto de separación, porque si ella me dice que es algo tópico, o sea, es algo de la piel, axila, así que... Y cuello. Es algo que está reaccionando con algo que estaba ahí súper guardado, ¿verdad? Y a la hora de remover, porque al final estamos haciendo una desintoxicación, lo vemos como algo físico, pero en realidad se está moviendo en la profundidad. Se está moviendo ahí toda esa energía de cosas que tenemos guardadas, porque lo que queremos en una detox es sacar todas esas toxinas y sacar la basura que tenemos. Entonces, ¿qué fue lo que hizo? No fue el detox, no fue lo que ella comió, sino todo eso que se empezó a mover. Entonces hay que buscar ahí esa situación de pronto que tiene relación. Cuando ella empezó a hacer su proceso de detox, que tuvo que haber alguna situación similar a lo que ella está manifestando hacia atrás con algo. Si dice que es, por ejemplo, tiene reacciones con el gluten, de pronto tiene alguna situación conflictiva con su papá. O sea, alguna persona que tenga ese simbolismo, ¿verdad? De autoridad, de pronto ese cariño de padre que a veces que se necesita. Entonces, ¿cómo ella lo está viviendo? Si ella lo está viviendo con esa sensación de rechazo, entonces pues posiblemente por ahí es donde pueda venir. Muy bien, muy buena tarde, muy buen programa. Tengo una niña de 13 años, tiene una alergia que no se le atina si es alergia o es gripe, pero me di cuenta que cuando pasamos, por ejemplo, un mes en Zacapa de vacaciones, ella no la padece. Al volver a la capital, le vuelve a despertar la alergia. Igual nos pasa con la caspa, en Zacapa no le da, pero aquí sí. ¿A qué se deberá? Gracias. ¿Qué me dice? Ahí es donde vamos a hablar un poquito del ambiente, ¿verdad? Todo nuestro ambiente tiene que ver. No es casualidad que solo estando fuera de su casa ella esté bien. Ella mejora. Ajá, ella mejora. Algo está sucediendo en su casa, algún conflicto que ella está viendo entre sus papás posiblemente, o con sus hermanos, o en su colegio, ¿verdad? Que está pasando, donde ella se siente, bueno, voy fuera de, ¿verdad? Fuera de la ciudad, me siento a salvo ahí, porque de pronto van con alguien, de pronto la abuelita, de pronto una persona que ella quiere mucho y se siente como, aquí me siento como rescatada, ¿verdad? Entonces, indague un poquito cómo se siente ella, porque de pronto son cosas en el colegio, ¿verdad? Que ella pueda estar teniendo alguna sensación igual, ¿verdad? Mucho es rechazo, pero no es que en realidad, o sea, sea un rechazo que real. Las niñas no la quieran, por ejemplo, sino que ella se siente que no la quieren, por ejemplo. De pronto es igual, incluso con los propios padres, ¿verdad? O sea, digamos, ella en algún momento pudo haber tenido alguna situación donde se sintió desplazada por alguien y entonces lo vivió como una separación. Entonces, que indague un poquito sobre la situación emocional, hay que platicar con los chicos. La verdad es que cuesta a veces hablar de estos temas, pero son necesarios. O sea, de a poquito uno va buscando sacar ese hilito, ¿verdad? De claro, que vayan expresando las emociones. Qué conflictos sí hay aquí en la capital que cuando se va a Zacapa olvidan por lo menos ese mes ese conflicto, ya sea con el papá, con la hermana, con el abuelito, con un vecino, que por ahí, ¿verdad? Ir preguntando que quizás no le agrada al 100%. Dice por aquí, muy buenas tardes, llevo un poco más de 16 años con rinitis. Tomando en cuenta todo lo que han comentado en el impacto de las emociones, yo desarrollé estos problemas desde mi primer embarazo. En esa época mi mamá me trató muy mal por haber quedado embarazada. Fue un embarazo con muchísimo sufrimiento por parte de ella, ya que mi actual esposo siempre me apoyó, pero el problema fue muy fuerte con mi mamá por haber quedado embarazada, siendo todavía soltera en ese entonces y sin haberme graduado de la universidad. Me gustaría saber qué puedo hacer o en qué me puedo ayudar para poder superarlo o curarme totalmente de la rinitis. He tomado un sinfín de medicamentos, incluso me realizaron unas pruebas donde me informaron que era alergia a los ácaros y específicamente al ciprés y que deben hacerme unas vacunas especiales, pero antes de eso quisiera poder hacer algo con mis emociones o poder sanar también la relación con mi mamá. Llevo una buena relación a partir de que por fin me gradué de la U, pero siempre estoy con alergia. De mayo, por ejemplo, a septiembre. De hecho, mi hijo nació en septiembre. Si me pueden ayudar, se los voy a agradecer muchísimo. Aquí nos puso mucha información, se lo agradezco muchísimo, ¿verdad? Sí. Hay varios puntitos. ¿Qué nos dice usted?
Claro, ahí hay que, bueno, demos ella pregunta, ¿cómo puedo hacer para sanar? En realidad, yo puedo decirles desde mi punto de vista qué podría hacer, pero posiblemente a ella no le va a funcionar, porque todos tenemos diferentes formas de ver la vida. Entonces, lo más importante es de que ella lo tiene identificado, ¿verdad? O sea, eso es como que un gran avance. Pero el tenerlo identificado es lo que hablábamos al principio, o sea, ya ella sabe, o sea, es ese conflicto que ella tuvo con su mamá en relación al embarazo. Pero ella, de alguna manera, ella dice, ahora en este momento yo ya me llevo mejor con mi mamá, conscientemente. Pero inconscientemente ella sigue viviendo ese conflicto todos los días. Aunque ella diga ahora, ya me llevo bien, ahora ya nos hablamos, ya pasó 16 años, yo sigo todavía en ese conflicto. Entonces, ¿cómo puede hacer ella para sanarse? Es en realidad volver a sentir ese momento de conflicto y verlo desde una forma diferente. Porque si lo seguimos viendo como en la parte del rechazo, mi mamá me rechazó por esto, ella tenía sus razones en ese momento. Es entrar en la comprensión, de su mamá, de cómo lo pudo haber vivido, qué es lo que ella de pronto también vivió en su primer embarazo. Entonces, es cuando logramos comprender, vamos a ver completamente con otros lentes a la mamá. La vamos a ver con comprensión, con amor, sin ese rechazo. Ya no le vamos a poner el título de me rechazó, sino que ella quería lo mejor para mí, ¿verdad? Y por eso de pronto se peleó conmigo y me dijo esto y me dijo lo otro. Pero en realidad la intención positiva de la mamá era que ella estuviera bien, ¿verdad? No fue por rechazarla, pero lo vivimos como un rechazo. Aparte, si ella dice, de pronto hay algo con el ciprés, ¿verdad? Ciprés, a mí lo que se me viene a la mente es cementerio. ¿Hay alguna pérdida que hay con relación a, ¿verdad? Que pueda estar unido a esa parte. Los meses, ¿verdad? O sea, es específicamente de un mes a tal mes el que me da más. Obviamente está ahí, es el conflicto que tuvo en el embarazo, ¿verdad? Mi hijo nació en septiembre y entonces se me da como más en esa época. O sea, es como obviamente el nacimiento y eso fue lo que hizo el conflicto con mi mamá. Claro, más dolor, más emociones, más rechazo, entre comillas. Más rechazo, entre comillas, ajá. Entonces es ver a la mamá de una manera diferente. Muy bien, muy bien. Muy buenas tardes, excelente el programa. Les comento, a mi nena pequeña de 12 años tiene una picazón en todo el cuerpo. No tiene ronchitas ni nada, pero ella se queja mucho de que constantemente le pica el cuerpo. Yo vivo separado de mi esposa, pero ese malestar lo tiene la nena desde hace muchísimo tiempo atrás, antes de que nos separáramos. Se calma un poco echándose cremas, pero persiste el problema. ¿Qué me puede recomendar? Gracias por su atención. Regularmente cuando hay algún tipo de picazón en el cuerpo sin ninguna manifestación, la piel, ¿verdad? O sea, es el contacto. O sea, incluso si él dice que ya lo manifestaba, aunque ellos no estuvieran separados, pero ya lo vivía de alguna manera. O sea, el separarnos de alguien no es como de la noche a la mañana. Ya mañana nos separamos y ya. Tuvo que haber mucho conflicto. Peleas, discusiones, el sentir de pronto ella esa separación con alguno de sus papás, ¿verdad? Posiblemente está con él y no con su mamá, pero pueda sentir esa separación de alguno de los dos. Ella necesita mucho contacto, mucho afecto para que ella pueda aliviar esa necesidad de que, o sea, rascarme a alguien que me toque, ¿verdad? Que me acaricie, que muestre por ese lado el cariño, ¿verdad? Muy bien, muy bien. Eso está muy interesante. Muy buenas tardes, muy buen programa. Me hicieron el diagnóstico de urticaria y angiodema, pero esto es genético. Mi pregunta es, ¿cómo puedo saber si qué es lo que lo detonó, si esto es genético y viene desde hace mucho tiempo atrás? Lo de lo genético siempre me encanta, porque regularmente le atribuimos el poder a la genética, cuando realmente es el ambiente que está viviendo. Posiblemente es muy similar a lo que vivió su mamá o su abuela, o de las personas que le hayan antecedido tenga este tipo de alergia. Pero en realidad ¿qué es lo que estoy viviendo? ¿Cuál es mi ambiente emocional? ¿Qué es lo que estoy viviendo en mi familia? ¿Qué es lo que estoy viviendo en mi trabajo? Que hace que ese botón de la urticaria se encienda, ¿verdad? Si es, por ejemplo, discusiones familiares, se va a encender ese botón. Pero si yo empiezo a calmar esa situación y a encontrarme conmigo misma y buscar en realidad cuáles son mis creencias que hacen de que yo tenga el conflicto siempre,
van a hacer de que en realidad ese botón se vuelva a apagar. Entonces no es que sea genético, en realidad nada es genético. O sea, todos tenemos en los genes pues toda la información, pero nosotros, dependiendo del ambiente, es como le ponemos un encender o un apagado. Claro. Muy bien. Muy buena tarde. Tengo un bebé de 1 año y 5 meses. Ella desde los 5 días de haber nacido comenzó con problemas respiratorios. Cualquier gripe se le volvía un broncoespasmo. Después de tantos cuadros de broncoespasmo, el pediatra mandó a hacer un panel de alergias, en donde salió que es alérgica al ácaro de la humedad, a los frutos secos y a los frutos del mar. Está en tratamiento y ha mejorado mucho, pero mi duda es si esta alergia tendría una raíz emocional siendo ella tan pequeñita. 1 año 5 meses. Sí, esto creo que lo hablamos un poquito, que regularmente no es un bebé de 5 días que va a tener una reacción emocional o un conflicto, ¿verdad? Como bebé, sino es lo que ella como mamá ha vivido. O sea, tuvo que haber vivido algo en relación con los frutos secos, los productos marinos, creo que decía, ¿no? Sí, frutos del mar frutos del mar. Posiblemente alguna comida que ella tuvo donde estuvo en relación en donde tuvo un conflicto similar al que hablábamos al inicio. Okay. Entonces no es pues obviamente la bebé o el niño el que tiene esta situación conflictiva emocional con respecto a que mi mamá no me quiere, ¿verdad? Porque está muy pequeño como para venir y crear esos juicios, sino más bien es ella como madre la que tiene que indagarse en dónde es que pudo haber tenido una situación emocional la cual pues su hijo lo está captando como que fuera de él. Claro. Y esto lo han preguntado bastante y por eso la dejé para contestarle a los demás. Cuando son muy pequeñitos también hay que pensar entonces e indagar, Rosana, en las situaciones que la mamá vivió durante el embarazo o unos meses antes y después del embarazo también podría ser en los primeros meses de la niña. A veces hay cambios de casa, cambios de situaciones, hay gente que vive, por ejemplo, muertes de seres queridos en esa etapa y a veces impacta de una manera o de otra. Entonces son todo lo que tenga que ver con la mamá y sus emociones en estos meses, ¿verdad? Sí, ese es el factor importante y clave, ver qué es lo que está sucediendo ahí, porque o sea, niños obviamente no podemos decir es un conflicto de ellos, ¿verdad? Incluso hasta 2 años, 3 años, ¿verdad? Que apenas están en el proceso del habla, ¿verdad? No es como que puedan tener unos procesos grandes y decir mi mamá me está rechazando por esto, sino obviamente sí, energéticamente se siente, ¿verdad? O sea, si alguien pues no acaricia a su bebé y todo, pues el niño lo va a percibir de alguna manera, pero también es que es lo que me ha llevado a esa mamá a no ser de pronto tan afectiva con este niño, ¿verdad? O sea, es un conflicto que hay atrás de esta persona. Muy bien, muy buenas tardes. Me superinteresa este tema de las alergias, sobre todo que hace más de 1 año empecé a laburar en un nuevo lugar y aquí la mayoría, sobre todo la jefa, tienen alergias. Después yo empecé como con una alergia en las mañanas, empiezo como a estornudar mucho y se me quita tipo 11 de la mañana. Para mí es súper raro que aquí haya sido donde me empezó. También tengo una alergia como con rash cuando me expongo mucho al sol, aunque me ponga el bloqueador más fuerte que encuentre y solo se me quita pues con un medicamento. Sé que debo ir al doctor, pero los dermatólogos son muy caros y casi no me ha dado la alergia, porque entonces lo que hago es no exponerme al sol. ¿Qué recomendación me da en estas 2 alergias que estoy padeciendo? Pues con respecto al trabajo, tiene que ver en realidad qué es lo que está viviendo en este trabajo, ¿verdad? Puede haber alguna situación también con relación a la separación, ¿verdad? O sea, de pronto el trabajo anterior que ella tenía, pues lo está extrañando, no sé. Porque todas las personas o la mayoría de personas tienen un tipo de alergia también, no es ninguna casualidad, es una sincronía nada más en que todos están vibrando en la misma forma de pensar o similar y entonces están pues reaccionando de una forma similar. También puede ser nada más que el tipo de creencia, ¿verdad? O sea, si alguien se enfermó, entonces todo el mundo nos vamos a enfermar, aunque sea una alergia que sabemos que no es viral ni tampoco es contagiosa, ¿verdad? Pero sucede que a veces uno piensa, esto me va a hacer mal y en realidad me hace mal, nada más por la creencia, y es donde podemos ver en realidad cómo nos afecta creer ciertas circunstancias y cómo así, si nos afectó algo para lo negativo, también podemos hacer algo en lo positivo, ¿verdad? O sea, es dejar, Hawkins también dice, o sea, yo hoy decido
terminar de creer lo que creía anteriormente, ¿verdad? O sea, dejo esa creencia familiar de que si no me pongo el suéter me voy a enfermar. Si me tomo esto frío, también me voy a enfermar. Entonces, es como indagar, obviamente, qué pasó un poquito antes de que ella se cambiara de trabajo o cuando empezó a manifestar la alergia, porque fue, al parecer, un tiempo después del inicio de trabajo, ¿verdad? Claro, ¿qué la llevó a hacer el cambio? Si fue una cuestión de superación personal o algo que se dio, otro conflicto y tocó buscar un nuevo trabajo. Son tantas cosas, ¿verdad? Muy buena tarde, excelente el programa. Quisiera saber si como mamá puedo transmitir estas alergias a mis hijos, ya que de 2 años para esta fecha mis hijos se volvieron alérgicos y no lo eran. Al polvo, a las pulgas, a los gatos, a los perros. A mí no me gustan los perros ni los gatos, pero pues bueno, también tengo esas alergias y otras. Ellos son pequeñitos, 3 y 2 años. ¿Cómo puedo ayudarlos? Espero su respuesta, Lorena. No es que le haya transmitido sus alergias, lo que ha transmitido tal vez son la información de las creencias que usted tiene. Entonces, obviamente si son tan pequeñitos, están en relación con lo que usted estuvo pensando y sintiendo durante el embarazo. Entonces, pues obviamente va a tener esa reacción los niños, ¿verdad? O sea, no es de que sea un contagio ni tampoco sea genético, sino nada más es que lo que usted pensó y sintió durante el embarazo, pues obviamente a ellos lo están percibiendo como que fueran de ellos, ¿verdad? Muy bien, mil gracias por todos los temas que nos comparten. Mi pregunta, cuando me pongo muy nerviosa, empiezo con una alergia en el cuello, se pone todo rojo con ronchitas y empieza la alergia. ¿Qué puedo hacer? Ya que se ve físicamente mal y hasta me cubro. Gracias, Mónica. Tomar conciencia de dónde es que empezó. En algún momento tuvo que haber iniciado esta reacción, ¿verdad? ¿En dónde es que se ha puesto nerviosa? ¿Qué juicio es el que se está haciendo ella misma? ¿O qué de pronto le dijeron personas que ella amaba mucho con respecto a algo que hizo? De pronto a alguna situación donde ella tenía que hablar, le dijeron no lo hiciste bien y entonces hubo una reacción, ¿verdad? A esa parte de ser rechazada. Muy bien, muy buenas tardes, gracias por el tema. ¿Cómo puedo identificar qué fue lo que pasó o manifestó una rinitis en un bebé a los 6 meses hasta llegar a desarrollar asma? ¿Cómo puedo ayudar? Ahora mi niño ya tiene 7 años y por supuesto padece de la alergia y el asma. Pues obviamente como empezó tan pequeñito es una situación que tiene que ver con la mamá, una situación que tendría que observar en su embarazo, qué es lo que ella vivió con esa sensación de no tener espacio, por ejemplo, en el territorio, ¿verdad? El decir, no, ya no puedo más con esta situación, necesito expulsar esto de aquí de mi vida. Entonces, de ahí va a tener como esa pista. Y recordemos que, aunque nos parezca como mágico, el decir, si yo tomo conciencia como mamá, ¿cómo esto va a hacer que mi hijo mejore? Pero en realidad es que yo ya dejo de tener un conflicto. Y si dejo de tener un conflicto con sea la persona que sea, sean mis papás, o sea un amigo, o sea alguien cercano mío, entonces de igual manera, así como le afecta en esta parte, en las emociones negativas que se tuvo durante un embarazo a un niño, también así va a afectar positivamente. Porque entonces yo ya resolví un conflicto. Porque no es el conflicto del niño, es el conflicto que yo tengo como mamá. Entonces yo hago que esa situación la pueda observar con comprensión, con amor, entonces pues obviamente el niño va a reaccionar de esa manera. El niño mejora. Muy bien, muy buena tarde, excelente el programa. ¿Qué causas emocionales tendré ya que tengo 20 años de vivir con la nariz tapada, cornetes inflamados? ¿Será que algún día podré sanar? Reniego de no poder respirar como cualquier persona, me siento como esclava de esta enfermedad. Y aunque he pensado en recurrir a la cirugía, el doctor me dijo que no me puede dar garantía al 100% de poder respirar bien. Qué dicha poder saber que podría mejorar con estos procesos que ustedes mencionan y este tipo de enseñanzas. ¿Qué le podemos decir aquí a nuestra amiga? Todos podemos sanar, ¿sí? No hay ninguna persona, ni desde lo más pequeñito que podamos tener hasta lo más complicado, como un cáncer, lo podemos sanar. Si es que en realidad nosotros tomamos conciencia de lo que nos está pasando. Definitivamente el tener tapada la nariz, cuando algún olor nos desagrada, nos tapamos la nariz. Pero no necesariamente tiene que ser algún olor, sino una situación que yo no puedo seguir oliendo. Esta situación me desagrada y para eso mejor ya ni la huelo,
¿verdad? Entonces, si tiene tanto tiempo de tenerla, pues obviamente tiene que buscar en ese tiempo que empezó a manifestarlo, de pronto la situación de sus papás, ¿verdad? Es algo que no puedo oler. A veces hay personas que se les ha desarrollado, por ejemplo, desde siendo bebés, también con esa parte de no oler o no querer, digamos, o el tener la nariz tapada. Por ejemplo, le pasaba a un amigo de que su mamá, cuando le estaba dando pecho, ya tenía mucho tiempo de darle y quería dejar de darle de mamar, y empezó a ponerse un montón de cosas en el pecho, y obviamente era un rechazo para él, ¿verdad? O sea, ya no me quieren dar de mamar, ¿verdad? Entonces los olores y todo eso era como, mejor mantengo la nariz tapada para no percibir ese rechazo de alguna manera. Claro. Y bueno, para quienes están interesados, pues a veces podemos hacer esta indagación de manera personal, sin duda que sí. Creo que incluso esta técnica está hecha para que uno lo pueda hacer, aprenda solito a indagarse, pero quizás al inicio nos puede ayudar, que alguien nos guíe y nos enseñe un poquito como por dónde, ¿verdad? O nos dé una luz que no hemos podido ver hasta ahorita, ¿verdad? Entonces, para eso pueden recurrir también con Rosana. Les voy a dar toda la información. Su página de Facebook es Rosana Bioneuroemoción GT, así la encuentran. Y ahí publica muy buenos consejos y muy buenas recomendaciones. Y para quienes quisieran una cita con ella para hacer esta terapia de bioneuroemoción, lo pueden hacer al 24-73-78-44 para hacer su cita. Y estuvimos regalando la semana pasada una entrada al taller Viaje al Centro de Ti Mismo, que va a ser ya dentro de unos días, y nuestra ganadora es María Elena Jerez. Ya nos vamos a poner en contacto con usted, María Elena, pero no la dejo ir, mi querida Rosana, sin que me cuente todo del taller. Ok, con gusto. Por favor. Felicidades, María Elena, por ahí la vamos a estar contactando. Bueno, este taller pues es precisamente para esto, para hacer nuestro autoconocimiento, nuestro autoindagación. En realidad el taller pues obviamente no voy a enseñar el método de bioneuroemoción, porque eso es algo muy amplio. Es amplio y no se podría hacer en 2 días nada más. Este es un taller que vamos a estar sábado 23 y domingo 24 durante 4 horas cada día, haciendo pues un reconocimiento de los conceptos más básicos que se utilizan para poder comprender, ¿verdad? O sea, qué es proyección, qué es percepción, cómo hacemos esa diferenciación entre mente, conciencia, y poder así entrar en estos procesos de autoindagarnos. Hay formas de cómo conocernos, a veces no sabemos ni de dónde vienen las circunstancias y situaciones de nuestra vida. Entonces, por medio de pues esta técnica, de alguna manera, vamos a poder investigar cuál es nuestra sombra, por ejemplo, cómo nos proyectamos con algunas personas que de pronto admiramos, y de pronto también por medio de la parte positiva podemos encontrar qué es lo que nos está haciendo falta a nosotros para poder realizarnos en la vida. Vamos a trabajar con la parte de unir, ¿verdad? El poder hacer la autoindagación, porque vamos a hacer un trabajo cada uno individual. Pues obviamente yo los voy a ir guiando para que le vayan dando forma y encontrar las resonancias que hay con su vida familiar, su cronología de vida, y así encontrar esa forma de darle la vuelta, ¿verdad? Esto que hemos estado hablando, darnos cuenta, sí, qué bueno, pero también después cómo yo le puedo dar la vuelta, cómo gestionar las emociones. Vamos a trabajar esa parte también, cómo hay algunas técnicas de poder gestionarnos a nosotros mismos, y que en cada momento de nuestra vida, la idea es que en realidad, pues si hoy me tuve un accidente, pues no fue fortuito, entonces me autoindago, de una vez hago mi autoindagación, mi cuestionario, y me pongo a ver qué fue lo que sucedió y en dónde está mi conflicto interno para poder solucionarlo. Si hoy me pellizqué y me masqué el dedo con la gaveta, no fue tampoco por casualidad. Entonces, cada una de esas cosas que nos van pasando en la vida, nos tenemos que preguntar. Y a veces alguien me dice, es como muy obsesivo el estarse preguntando, ¿verdad? Pero en realidad es la única manera en que nos podemos conocer, ¿verdad? Claro. Y también es la única manera en donde le paramos un poquito el carro a nuestra mente, porque si no se deja ir y la historia sigue y sigo creyendo lo mismo, ¿verdad? Y se sigue repitiendo. Entonces, cuando hago como que un freno y digo, ¿qué es esto? ¿Qué me está pasando? ¿Qué estoy sintiendo? La historia no puede seguir. Exacto. Y si sigue, tiene que volver a empezar desde el inicio. Entonces, por lo menos le damos como un pequeño freno, ¿verdad? También es como un recurso, no es tanto solo por obsesionarnos con indagar, sino también es parar la historia, porque esto no tiene fin. Si uno la deja ir, no termina esta historia, ¿verdad? La historia de nunca acabar. Entonces es el 23 y 24, sábado 23,
y domingo 24 de febrero es a las 15:30 horas. El sábado es en la tarde, de las 15:30 a las 17:30, si no estoy mal. Sí, no, a las 19:30, y el domingo es por la mañana, de 8:30 a 12:30. Ok. Y todo esto en donde usted atiende, ¿verdad? Sí, va a ser en las instalaciones de Akasha Yoga, y en donde vamos a hacer el taller. Y pues la verdad es de que ahí podemos encontrar herramientas para poderlas procesar en nuestra vida, ¿verdad? Cómo podernos darnos cuenta, pero también cómo poderlas pasar, cómo poder soltar también de alguna manera. Claro, lo mejor es reservar cupo, ¿verdad? Porque sí, es cupo limitado, entonces les voy a repetir el teléfono, es 2473-7844 con Rosana de León, y si no también pueden buscar toda esta información, la puse en nuestra página de Facebook, y si no visiten la página de Rosana, que es Rosana con @S Bioneuroemoción GT. Muchísimas gracias, Rosana. Muchas gracias a ustedes por todo. Un gustazo. Igual. Tú tienes el poder de cambiar todo lo que está a tu alrededor. Escuchas Carolina, la mujer de hoy, por Globo 98.9.